Óscar Guevara García es maestro en contribuciones por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es candidato a doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha tenido una experiencia profesional muy vasta. Ha sido agente del Ministerio Público del Fuero Común, asociado por invitación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ha sido depositor en diversas jornadas de Derecho organizado por la Facultad de Contaduría Pública y diplomado de Derecho Procesal Laboral y Procesal de la Seguridad Social. Ha sido expositor del diplomado en actualización en Derecho Laboral, impartido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En fin, tiene una vasta experiencia como expositor en esta materia y hoy nos acompaña para exponer el tema de implicaciones laborales y fiscales del outsourcing. De la bienvenida. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es todo suyo el escenario. Gracias, muy buenas tardes. Pues bueno, quisiera también ser breve, un conflicto en el panel de las conferencias. Ofrezco una disculpa, mis amigos presentes, todo por estos temas con motivo al tratamiento de la reforma laboral que pues, prácticamente se encuentra ya aprobado en su integridad y que viene a generar una enorme expectativa y con toda certeza a partir de la próxima semana tendremos una nueva ley federal del trabajo. Preocupaciones en diversos sectores. Aprecio la presencia de apoderado del Grupo Carso, muchas gracias amigo. Aprecio igualmente la presencia de la dirigencia estatal aquí de la PRO, muchas gracias. Bueno, pues estuvo por acá el presidente de la Junta Federal y el delegado federal del trabajo, pero por motivos de la propia labor tuvieron que estar a la oficina. El tema que hemos de desarrollar muy brevemente es en torno a estas nuevas formas de contratación. Estoy aquí tratando de hablar acerca de algunos elementos esenciales de la relación laboral para derivar de allí la importancia del concepto de empresa. Y una vez hecho esto, escuchaba en la anterior intervención la preocupación que tienen ustedes en función de que si una empresa puede ser susceptible o no de determinadas imposiciones, no tan solo de las multas, sino más bien en cuanto a la defensa en materia de derechos humanos, tema importantísimo y bastante destacado. Sí les quiero manifestar que aquí en este proyecto de reforma laboral, insisto, hasta el momento en que no se haya promulgada y publicada una guía oficial de redacción de la nueva ley federal del trabajo, pues no podríamos aventurarnos precisamente a generar un punto. Lo cierto es de que se han elevado en suma y bastante considerable las multas a los patronos comisos, aquellos que pretendan violentar la ley federal de trabajo en notorio perjuicio de la clase trabajadora. Y cuidado, porque ni la PRODECON podrá hacer gran cosa en función justamente de aplicaciones de infracciones, de sanciones que se hagan o que se cometan precisamente por estas infracciones. Sí, claro. Para las personas que están en el coffee, les rogamos lo más rápido posible para que no interrumpir la ponencia del doctor. Se merece todo el respeto, exactamente igual que todos nuestros ponentes. Nada más es eso. Por favor, maestro. Le aprecio. Y bueno, pues estoy comentando entonces que las multas
precisamente por violación a las infracciones de la Ley Federal del Trabajo, estas sanciones se han incrementado. Antes iban de 7 días a 315 veces el salario mínimo. Hoy son hasta 5,000 veces el salario mínimo. El hecho de meterse tal vez con el bolsillo del empresario, eso es lo que más le puede llegar a ofender. El artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo establece justamente la posibilidad de aplicar sanciones en materia de que el empresario, el patrón o cualquier otra persona, inclusive el propio trabajador o los abogados de las partes, que se les apliquen sanciones correctivas y que van precisamente a partir de la amonestación, a partir de una sanción, que en todo caso sería hasta 7 veces el salario mínimo. Y bueno, pues ustedes entenderán que una sanción muy diluida de 7 veces al salario mínimo, estamos hablando de 350 pesos, pues en realidad generaba hasta cierto reto de aquellas personas contumaces, es decir, rebeldes, para acatar alguna resolución, algún fallo por parte de la autoridad laboral. Hoy eso se genera en una multa mayúscula, y bueno, pues precisamente esto es en función de generar un respeto irrestricto a los derechos de los propios trabajadores. Me han preguntado en diversos foros, formo parte de la PROS Nacional, y bueno, comparto mesa precisamente con consejeros de la Procuraduría Federal del Contribuyente. Tuvimos una comparecencia recién de Víctor Manuel Borrás, que es el director general del INCONAVI, y de Cristina González, que es la segunda abogada del Seguro Social a nivel nacional, de cómo ven ellos justamente la cuestión en materia de simulación y sobre todo qué es lo que está haciendo la autoridad precisamente en contra de estos contribuyentes, que eso tiene que ver precisamente a partir de la existencia de la relación laboral y que se pretenda simular a través de algunos esquemas de evasión, como lo pueden ser las sociedades cooperativas, como lo pueden ser las sociedades de solidaridad social, las sociedades de comanditación, por acciones, en fin, existe un sinnúmero de estrategias que muchas de las veces, en muchas de las ocasiones, los patronos llegan justamente a pretender empañar o llegan a pretender tratar de eludir sus responsabilidades a través de estos esquemas, que así los denomina la autoridad, esquemas de evasión fiscal. Quisiera entonces, el siguiente, por favor, no sé quién me esté apoyando. Ok. Vamos hablando acerca de los objetos de la relación laboral. Sabemos perfectamente que estamos hablando del patrón o que estamos hablando del trabajador. Pero estos son sinónimos, son simples palabras, patrón, trabajador, y tal pareciera que estos serían únicamente los elementos que van a construir la relación laboral. No es así. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 5, en el artículo 33, la misma Ley del Seguro Social en el artículo 27, en el artículo 31, establecen que sea la forma o la denominación que se les dé. Habrá relación laboral si se encuentran estos 3 elementos, es decir, los sujetos, la dependencia económica y la subordinación. Y en los sujetos se puede llamar así patrón o trabajador, pero bueno, también puede ser prestatario, o comitente también, se le puede llamar acreedor, deudor, le pueden poner el nombre que quieran, no necesariamente patrón o trabajador. La realidad de las cosas, la realidad del hecho, es precisamente que a través de una pretendida estrategia o planeación fiscal pudiera incurrir el empresario en este tipo de errores y llamarles por otro nombre a estos sujetos. Y no por llamarles de otro nombre quiere decir que ya no estamos hablando ni estamos en presencia de un vínculo laboral o de una relación laboral. No es así. Por eso la ley prevé en ese sentido que sea la forma o sea la denominación que se le dé, habrá relación laboral si se cumple con estos 3 elementos. De esto da cuenta precisamente los artículos 20 y 21 de la ley. Necesariamente
Cuidado, no necesariamente el concepto de empresa quiere decir que es el patrón, porque muchas de las veces podemos considerar que por ser el patrón ya estoy demandando a la empresa, o viceversa, y no tiene sus sutilezas de distinciones. Miren ustedes, el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo establece que la empresa es una unidad económica de producción o de distribución de bienes o servicios. Y esta unidad económica significa mucho más allá del concepto de un patrón. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo nos establece precisamente qué debe entenderse por un patrón, una persona física o una persona moral que tiene empresa mucho más allá. Y una unidad económica establece que puede ser conjunto de varias sucursales o conjunto de varios establecimientos. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación trae exactamente una denominación o trae una definición justamente de empresa de una manera muy singular, muy singular. Se establece que en este sentido que cualquier empresa que se dedique a este tipo de actividades, pues bueno, va realmente también a ser considerada como una empresa. ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo como el Código Fiscal de la Federación? Para los efectos de la Ley Federal del Trabajo y para brindarle una mayor certidumbre a los trabajadores, una empresa es un todo. Una empresa podemos estar, bueno, hace un rato que se encontraba aquí el apoderado del Grupo Bimbo, y que puede ser Bimbo Noreste, puede ser Bimbo Centro, Marinero, Panificadora de Oriente, en fin, tener varios, inclusive razones sociales distintas. Pero ¿saben qué? Forman una unidad económica de producción. Y en lugar de que tengan un nombre distinto, para los efectos de la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando de una unidad económica. Y entonces, aquí no estamos hablando de autonomías o de independencia de cada una de las sociedades, a pesar de que tengan domicilios fiscales distintos. Porque este es el tema justamente de una unidad económica de producción o de distribución de bienes o servicios. La realidad que se da precisamente en torno a una unidad económica es precisamente generarle una certidumbre a la clase trabajadora. Este tema, así como está este concepto, también lo comparte la propia autoridad para sus propios efectos. Claro, desde luego que persigue una finalidad. El Estado para poder accionar en su momento a aquellos contribuyentes morosos. Bueno, pues el concepto de empresa también ha permeado al aspecto fiscal y entonces se entiende a toda una unidad económica de producción o de distribución de bienes o servicios. Por eso es un punto de vista civil. Allí, en estos aspectos del derecho común, es decir, de esta ciencia del derecho civil o del derecho mercantil, allí sí podemos hablar de autonomía de las sociedades y que no está lo que regula es en un plano de coordinación y en materia de pacto de voluntades. Insisto en esta idea del derecho civil o del derecho mercantil, pero no es lo mismo hablar del mecanismo de empresa a través de las en materia laboral, porque no estamos hablando pues de diferenciar la autonomía o la independencia de cada una de las empresas porque tengan un nombre o porque tengan un domicilio distinto. De tal manera que, dicho así, este concepto de empresa, el que sigue por favor, nos va a generar precisamente estos son sus finalidades, producir bienes o distribuir servicios. Los elementos, pues, entonces, de una unidad económica o de una empresa son estos.
el que se tenga una empresa establecida, el que se tenga la ejecución de una obra y que tengan elementos propios y suficientes. Si no tienen estos elementos, entonces no estamos hablando de una empresa. Estaríamos hablando tal vez de un intermediario, pero no de una empresa. Y si es un intermediario, entonces ya no estamos hablando de un patrón. Y entonces aquí en una empresa es justamente ver las responsabilidades si como patrón y en un momento dado tener la obligación de cumplimentarlas, los 1010 artículos que trae la Ley Federal del Trabajo, o los 386 artículos que trae la Ley del Seguro Social, o los tantos que trae la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, o la Ley del Infonavit, porque todos estos en su conjunto es precisamente la carga laboral que tiene el patrón frente a sus trabajadores. Pero el patrón, no un intermediario, no un tercero. Y esto es el propósito de la subcontratación, que es el tema justamente de lo que se conoce como outsourcing. Ver si esa persona, el contratante, si es ese tercero o si ese beneficiario tiene responsabilidades directas desde el punto de vista laboral con los trabajadores. En este sentido, por favor, bueno, hemos dicho, este es el concepto del patrón que entendemos por lo mismo, y aquí nos viene a generar justamente esta distinción, y lo mismo en el trabajo en el artículo 12 y 13 nos viene justamente a puntualizar cuáles son estos elementos, insisto, de lo que viene a ser la empresa, ¿no? El artículo 12 y 13 que hablan acerca del intermediario, y el que sigue, en el caso del artículo 15, que es el beneficiario. ¿Qué quiero decir con esto? También más adelante, que es el artículo 41, la función del patrón sustituto. ¿Qué quiero decir con estos tres conceptos, tanto de beneficiario, como de intermediario, como de patrón sustituto? En estos tres estaríamos hablando de que no es exactamente el patrón, sino son terceros. Y estos terceros tienen responsabilidad solidaria, a pesar de que no sean patrones, pero tienen responsabilidad solidaria con los trabajadores. Y esta responsabilidad solidaria se va a limitar primero a que se le requiera al patrón. Si una vez de requerido esa responsabilidad del patrón no cumpliera, entonces sí, la responsabilidad sería para estos terceros o para estos beneficiarios. Pero no porque tengan la obligación de manera inmediata para cumplir con los derechos de los trabajadores. Aquí podremos ver, en el caso del beneficiario del servicio, con esta jurisprudencia que fue además recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Seminario Judicial de la Federación de su Gaceta, en febrero de este año, precisamente para poder entender que un contrato civil, y esto es a propósito de la forma de la denominación que se lee, que la figura del beneficiario, la figura del patrón sustituto, la figura del intermediario, señores, son figuras que se vienen dando a partir de la reforma de 1970. Y tenemos prácticamente 42 años con estas figuras. Esto es lo que se conoce como outsourcing. Esto no es un tema novedoso para el experto en materia laboral. Esto lo venimos haciendo de muchos años, prácticamente, de la vida procesal laboral que se encuentra, porque esto se encuentra tratado desde ese momento. Ahora, que ha tenido matices en función de incluir a estas figuras de la subcontratación o de la terciarización a partir de las reformas del artículo 15A en julio del año pasado y de la misma del impuesto sobre la renta, así como la de ley del Seguro Social en 15A, insisto, sí, efectivamente se dio por una razón, y esa razón es precisamente acotar lo que para el fisco se venía generando como un hoyo financiero. Es verdad que se venían generando esquemas de manera muy abusiva de tratarse de determinadas sociedades sociales que, dada su propia naturaleza, pues evidentemente tienen muchas facilidades administrativas o inclusive llegan a tener exención de propios impuestos. Bueno, a través del abuso de la constitución de este tipo de sociedades, pues evidentemente se llegó a generar un hoyo financiero porque ya no se tenía evidentemente una carga contributiva como se venía haciendo, de tal manera que esto, a través de estos mecanismos, lo que se hacía
justamente a través de las sociedades cooperativas o a través de las sociedades de solidaridad social, era precisamente traspasar la relación laboral a un tercero, y entonces ese patrón pues ya no tenía esa carga laboral que fiscalmente representa de un 32 a un 38%, y bueno, pues evidentemente eso se le tendría que disminuir en esa carga tributaria. De tal manera que pues aquí hallaron ciertos empresarios a través del abuso de estos esquemas de sociedades tributarias con una tasa cero, o que inclusive algunas con las sociedades cooperativas que no tributan, pues se trataban precisamente de trasladar la relación laboral a este tipo de sociedades. Sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios, pues ha generado bastante dónde es la responsabilidad del beneficiario. Si realmente tiene de alguna manera vinculación directa o indirecta con el contrato laboral que está haciendo. Por principio, en este tipo de jurisprudencia se establece que el trabajo no es un artículo de comercio. Y no ser un artículo de comercio, es decir, no es un objeto que pueda comercializarse, por lo tanto no puede ser sujeto a un contrato de prestación de servicios. Dos, que en el caso de los beneficiarios sí son solidariamente responsables, por supuesto, pero de las obligaciones laborales que no estén cumpliendo sus patrones. Entonces, como podemos ver aquí en el texto de esta jurisprudencia, que insisto, causó mucho escozor, y bueno, pues sigue también generándose algunas nuevas reflexiones de que si se pueden o no hacer este tipo de contrataciones, y en un momento más entramos a lo que es el tema de la subcontratación que se encuentra justamente ya autorizado en el Senado. Estas son jurisprudencias recientes, precisamente para poder acotar que sí existe responsabilidad de los beneficiarios en materia de seguridad social frente a los trabajadores del patrón. Estamos entendidos que el beneficiario no es el patrón, eso estoy totalmente de acuerdo con ello, pero sin embargo no por el hecho de que no sea el patrón deja a un lado su responsabilidad solidaria, que sí el trabajador o a través del sindicato que tutele sus intereses profesionales puede reclamarle al beneficiario solo en el caso de que el patrón no cumpla con esas obligaciones fiscales. Y además ese fue el motivo de la reforma del artículo 15A en 4 de julio del año 2009, precisamente para poder obligar al beneficiario a llevar una contabilidad de manera también muy puntual, igual como la lleva el patrón en tratándose de los contratos de los trabajadores suministrados, comunicar al instituto sus altas, bajas o modificaciones salariales, y también tener el mismo tratamiento como si fuera un patrón. Esa es la obligación solidaria, y ese fue el motivo de la reforma del artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Estos son los textos de las jurisprudencias, que con todo gusto las he de compartir, dejar acá en la computadora para que les puedan proporcionar a ustedes este material. En el caso del patrón sustituto, bueno, pues aquí tenemos igualmente una figura de responsabilidad solidaria para aquella persona que vende a la empresa. Pues pareciera que nada por el hecho de vender yo ya no tengo responsabilidad. No, claro que sí tiene, tanto que el que compró como el que vendió. El que vendió dirá, bueno, pues ya vendí y ya no tengo, no sé, tú tienes. Y tienes responsabilidad, es más. Durante 6 meses, a partir del momento en que le comuniques a los trabajadores que has vendido. No, y si no le he comunicado, pues entonces va a seguir existiendo tu responsabilidad. Entonces, estamos hablando justamente de cuál es la responsabilidad solidaria. Este tema también, bueno, pues es importante porque aquí estamos hablando acerca de quiénes son los representantes del patrón o quiénes son los trabajadores de confianza, porque a veces nos llegamos a confundir quiénes son otros. Bueno, en concreto podemos decir que los trabajadores de confianza son aquellos que representan al patrón. Es evidente, y lo mismo los representantes del patrón, pues son aquellos que representan al patrón. Pero entonces, ¿cuál es el distingo entre el artículo 9 y el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo? Es muy sencillo. La representación, si se hace hacia el interior de la empresa,
ese simple y sencillamente va a ser un trabajador de confianza. Pero si la representación la lleva afuera de la empresa, la externa a través de las autoridades, o hace alusión o uso de ese mandato frente a terceros, entonces ahí estamos hablando de que es un representante del patrón. Y me dice, bueno, ¿y qué cosa tiene que ver uno con otro? Pues imagínense ustedes contadores, que son contadores de la empresa, pero que también van a la Profedet, o que van a la Junta de Conciliación y Arbitraje, o que van a SAT, o que van al Seguro Social. No, están ejerciendo actos de representación. Por ser el simple representante del patrón, pues entonces ya no son trabajadores. Y si ya no son trabajadores, pues entonces ya no tienen ningún privilegio que establezca la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley del Seguro Social, ni la Ley del Infonavit, ni la Ley de los sistemas de oro por el retiro. ¿Por qué? Pues porque no son trabajadores. Entonces aquel gerente de la empresa que está muy contento porque lo acaban de nombrar gerente, bueno, si esa gerencia, esa representación la ejerce al interior, pues es un trabajador de confianza y lógicamente va a tener la tutela y la protección de la Ley Federal del Trabajo. Pero si esa gerencia hace la representación afuera de la misma, entonces, pues menudo problema que se ha metido ese trabajador, porque deja de ser trabajador justamente. Entonces fíjense cómo la línea, aunque es muy evidente, pues es delgada, porque a veces presenta una falsa interpretación del artículo 9 y el artículo 11. Entonces aquí tenemos una serie de quiénes son trabajadores de confianza, trabajadores ordinarios, transitorios, eventuales, sindicalizados. Y este principio de estabilidad del empleo es justamente el principio mayúsculo que se tiene en materia laboral. ¿Por qué? Pues porque a partir de este empleo, y no importa el salario, puede ser un salario pequeño, puede ser un salario amplio, pero a partir de ese salario, a partir de este principio de estabilidad del empleo, una persona puede generarse un proyecto de vida. Y por eso es en torno a este principio la forma más segura que puede un trabajador tener una labor. Y le pongo aquí que sí, es un derecho de todo trabajador, bueno, de casi todo trabajador. Los únicos que no gozan de este derecho, de este privilegio de estabilidad del empleo, son aquellos trabajadores que se establecen en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, los trabajadores de confianza, los trabajadores domésticos, aquellas personas que se encuentran contratadas temporalmente, o aquellas personas que tienen por lo menos un año de labor, o que se encuentran en constante contacto directo con el patrón. Estos no gozan de este principio de estabilidad en el empleo. ¿Qué se genera, qué se establece en este proyecto de ley de reforma de Ley Federal del Trabajo? Se establecen nuevas formas para poder contratar. Y este es uno de los temas justamente que llevan a justificar esta reforma laboral. Concretamente yo puedo citar dos vertientes en las que se apoya la reforma laboral. Uno, en el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores. Sí, señores, se ha escuchado mucho que este proyecto vilipendia, menosprecia, minimiza el derecho de los trabajadores. No, no es así. Es más, existen más de 100 nuevas obligaciones que tienen los patrones. Eso, he estado la semana pasada en Canacintra y les preguntaba a su presidente, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? Les puedo dar un dato brevemente. Se generan obligaciones muy fuertes. Obligaciones por principio de que en los centros de trabajo, en donde evidentemente se tengan laborando personas con discapacidad, bueno, todas las instalaciones deban estar acopladas a eso. Es una inversión que tiene que realizar un patrón para hacer rampas, para hacer sanitarios específicos para estas personas con capacidades diferentes. Otro, se establece que todos los patrones tienen la obligación de dotar agua potable. Pero agua potable no es el agua que se tenga del grifo, no.
Yo les diría en el centro de trabajo donde ustedes estén laborando, en el que sea donde estén laborando, los reto para que el día de mañana vayan al sanitario y de esa llave donde se lavan las manos, beban un vaso de agua. Eso es agua potable. Entonces, ¿imaginan cuál es la inversión en nuestros proyectos hidráulicos para poner esta agua potable? Digo, bueno, ahora, si violentan la ley, porque ahora se tienen que observar las normas oficiales mexicanas, en esta universidad, por lo menos, han de ser 80 normas oficiales mexicanas que le aplican, y que dicen que ya es el delegado para el trabajo, pero ahí no me viene legalmente de cuántas normas oficiales mexicanas son las que se encuentran obligadas las empresas a observar. Y luego, si no observan una norma, es una infracción. Si son dos infracciones, 4, 5, 10. Y las infracciones hoy van de 7 días a 5,000 días de salario mínimo. Está bastante fuerte para la parte patronal el cumplimiento de esta nueva Ley Federal del Trabajo. Y así como eso, muchos derechos, porque si son obligaciones para el patrón, pues, lógicamente son de manera correlativa derechos para los trabajadores. El que en el caso de un fallecimiento, el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, de 730 días de salario por el fallecimiento de un trabajador en materia de riesgo de trabajo, hoy se eleva a 5,000 días de salario mínimo. Que sí hay nuevas formas de contratación, sí, por supuesto. Y estas nuevas formas de contratación se establecen justamente en los artículos 25 de la propia Ley Federal del Trabajo, que se establece que se deben constar por escrito. Muchos de los patrones que se encuentran en México no tienen contratos por escrito. Bueno, es que pueden haber contratos o relaciones laborales verbales, sí, desde luego. Pero eso es una desventaja para el patrón. Por principio, porque si no se hace por escrito, se entiende que la relación laboral es por tiempo indeterminado. Y justamente este artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo establece que todas las relaciones laborales van a ser por tiempo indefinido. Luego, si un trabajador contrata a una persona, lo hace por toda la vida. Hay excepciones, claro, esa es la regla general. Y la excepción es contratos por obra o por tiempo determinado. Esa es la excepción. Bueno, y van a tener derecho a esa estabilidad en el empleo siempre y cuando subsista la materia de trabajo. Y esto es justamente el principio de estabilidad del empleo. Esto es lo que se estableció en el artículo 35, que sí se modifica, pero no en el fondo. La relación laboral viene siendo por tiempo indefinido. Y lo que se le llega a agregar justamente ahora son los contratos por temporada, el contrato de capacitación inicial y el contrato sujeto a prueba, un periodo de prueba. Y aquí también viene esta nueva modalidad de la subcontratación. De tal manera que aquí podemos ver que estas nuevas modalidades de temporada, el periodo a prueba de capacitación inicial y lo que se conoce hoy día como el outsourcing. Miren ustedes, el contrato por temporada, el artículo 39, es 39, sí, ¿verdad? Se viene a establecer estos nuevos artículos. ¿Qué significa el contrato por temporada? Por principio, que debe ser únicamente para labores discontinuas. Si es una labor continuada, no puede existir la contratación por temporada. Entonces, la característica y la esencia misma es una labor discontinua. Que las características, pues, que sean para labores fijas y, hoy no le veo bien, para labores periódicas. ¿Sí? Ahora, los trabajadores, como podemos ver aquí en esta lámina, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado.
Entonces, aquella persona, aquel patrón que pueda contratar al propio trabajador bajo esta modalidad, tendrán necesariamente que dotarles de los mismos derechos y de las mismas obligaciones del resto de los propios trabajadores. El contrato a prueba, esto es algo muy interesante porque mucho se escucha en los medios masivos que los contratos a prueba llegan a minimizar, llegan a vilipendiar y hasta ultrajar el derecho de los trabajadores. No, no es así. Miren, el contrato a prueba por principio se va a hacer precisamente para que, por si yo tengo las aptitudes o las habilidades necesarias, y por eso me voy a probar para ejercer una determinada actividad. Pues esta actividad a la que se va uno a probar, uno tiene que ser por tiempo indefinido. O, si es un contrato temporal, por lo menos que tenga una temporalidad de 6 meses. Si no, no existe el contrato a prueba. Si la naturaleza de la labor a la que me voy a probar no es por tiempo indefinido, o si es, mejor dicho, por menos de 6 meses, no existe el contrato a prueba. Otra de las características que son para trabajadores, aquí sí hay un distingo entre los trabajadores generales, así les llamo, y los trabajadores de confianza, o aquellos que tengan o requieran de una determinada especialidad. Para los trabajadores generales, el contrato a prueba solamente puede ser por un mes, solo por un mes, y para los otros trabajadores, es decir, los trabajadores de confianza o aquellos que requieran de conocimientos especializados, tendrían que ser precisamente hasta 6 meses. Ahora, en el caso concreto de estas dos contrataciones, bueno, pues no pueden ser más allá de un mes, no más allá de 6 meses en nuestros ejemplos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que está prohibido. Entonces aquel patrón que diga, bueno, vamos a postergarlo, no se puede. Esto es un derecho de los trabajadores. ¿Verdad que sí? En el caso de para el trabajador, bueno, esto es precisamente cómo se va a llevar a cabo en el caso de la finalización del contrato prueba. Y aquí es en donde viene una carga del trabajador, una carga probatoria. Él es el que tiene que acreditar que cuentan con estos conocimientos o con estas habilidades. Sí es un problema para los trabajadores porque tendrían que acreditarse a través de certificaciones que para eso se ha venido trabajando durante por lo menos los últimos 10 años a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, precisamente en torno a las exigencias de certificaciones. Deben tomar en cuenta, pero no nada más el patrón va a llegar y decir, no, porque eso es a juicio del patrón, no reúnes las características y por lo tanto no pasaste la prueba. No nada más es su voluntad, sino también debe estar precisamente mediando la opinión de esta comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Si no tiene el aval de esta capacitación, de esta comisión, no puede el patrón decirle o despedirlo, decirle que se encuentra concluido su contrato a prueba, de tal manera que bajo esta intención el propio patrón no puede de modo propio llegar y decir hasta acá tu trabajo. Este es el principio de estabilidad en el empleo. Y el otro, bueno, también debe tomar en cuenta el puesto precisamente para poder determinar si se les aplica, si un trabajador general de un mes o trabajadores de confianza de 6 meses o aquellos que requieran conocimientos especializados. Lo mismo pasa con el contrato de capacitación inicial. Te voy a capacitar y para eso te contrato. Bueno, esto solamente va a aplicar única y exclusivamente para los contratos temporales. No puede aplicarse para diversos contratos, solamente para contratos temporales. Y aquí ciertamente también tiene la misma diferencia, el mismo distingo entre trabajadores en lo general. Esta capacitación inicial se puede extender hasta 3 meses. Y en el caso de los otros trabajadores, que son los de confianza, o aquellos profesionales que requieran de conocimientos especializados, es hasta medio año. Tiene también las mismas características en el caso de la finalización del término del contrato, en que el trabajador deba acreditar que tiene las competencias laborales correspondientes. Esto lo puede hacer
Si uno en un momento dado dice que él tiene esos conocimientos, lo tiene que acreditar. Y si hay forma, por supuesto que si hay forma. Ahí está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde se establecen determinados cursos, o se pueden llevar a cabo exámenes ante la misma Secretaría y ella valida justamente el conocimiento. Entonces no necesariamente es al albedrío y al capricho del patrono. ¿Verdad que sí? De tal manera que, por principio, estas contrataciones deben estar totalmente formalizadas, deben ser por escrito, porque si no están constadas por escrito, entonces de facto se entiende que la relación laboral es por tiempo indeterminado. Se debe garantizar la seguridad social, así sea por ese mes, así sea por esos 3 meses o así sea por ese medio año. Se debe garantizar la seguridad social y en ese sentido el que está contratando tiene forzosamente que darlo de alta al régimen del Seguro Social. Son improrrogables, no pueden ser simultáneos y ojo, si subsiste la materia de trabajo, en el caso de los contratos temporales, entonces en automático se va a hacer la relación laboral por tiempo indefinido. Los artículos 39, C, D y E son lo que precisamente están dando cuenta de ello. Entonces, no es verdad que con este tipo de contrataciones temporales se lleve a cabo el vilipendio, el menosprecio o el menoscabo de los trabajadores. Miren ustedes, en este tema de la tercerización, el artículo 15 es el que se viene, que es el que habla del beneficiario del servicio, y por eso les digo que este es un tema que ya hemos venido trabajando desde muchos años. Bueno, ahora se le agregan estos artículos 15A, B, C y D, y es precisamente le llama la figura de la subcontratación. Y aquí, en este subcontrato, existen 2 personas. El contratista, que es el patrón, porque aquí paga, ordena al trabajador, a sus trabajadores, y les dice que se van a laborar con el contratista o beneficiario. El beneficiario o el contratista, les va a decir cómo, cuándo, dónde y por qué hacer el servicio. Eso es subordinación. Pero anteriormente se entendía que estos elementos de la relación laboral, los sujetos, la dependencia económica y la subordinación, había justamente el de la subordinación, el elemento distintivo de la relación laboral. Es decir, el poder de mando que tiene el patrón frente al deber de obediencia que tiene el trabajador. Y este de subordinación era el que distinguía la relación laboral. Hoy ya no. Hoy, a través de este modelo de reforma, se tienen que tener los 3 elementos de manera indisoluble. Si no se tienen, entonces no es relación laboral. Precisamente aquí estamos viendo que el contratante, es decir, el beneficiario, pues están los sujetos, contratista y contratante. Por eso la ley establece, sea la forma o sea la denominación que se le dé. Aquí le llaman contratista y contratante, pero estamos hablando de patrón y trabajador, aparentemente. El contratista paga y tiene subordinación. No, bueno, pues entonces sí están los 3 elementos. El contratante, que es el beneficiario, pues nada más tiene la subordinación, porque ordena cómo, dónde, cuándo, bajo qué condiciones van a trabajar. Es verdad, pero él no paga. Y si no paga, entonces no es patrón. Estas 3 características, ojo, estas son las nuevas formas precisamente en la subcontratación. Si no están estas 3, entonces no estamos hablando de subcontrato o de outsourcing, que sea de carácter especializado. Es decir, esta especialización que conforme parte de las propias actividades o del objeto social que esté realizando la empresa, no podrá abarcar la totalidad de las actividades de la empresa. No puede ser que todos los que estamos acá estamos a través de este mecanismo de la subcontratación. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente el hecho del carácter especializado pues hace justamente que solamente una de las cosas, el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza, el servicio de comedores, eso sí puede ser tercerizado, porque no forman parte de manera exclusiva del objeto propio de la empresa. Y aquellos trabajadores que se encuentren en esa empresa pues van a gozar de las mismas prestaciones. No podrá ser igual al resto de los trabajadores, este punto, que no podrá ser igual al resto de los trabajadores del contratante. Sí, el servicio de tercerización no puede ser igual.
Bueno, pues con esto va a excluir precisamente que deba ser de carácter de la actividad o del objeto social de la empresa. Insisto, si estos tres elementos no están, entonces sigue. Fíjense que esto es lo que llega a pasar. Bueno, no la que sigue. Establece que... No, es antes. Bueno, en el propio texto de la reforma de la Ley Federal del Trabajo establece categóricamente que si no se encuentran estos elementos, entonces ese beneficiario va a dejar de ser beneficiario para entonces ser considerado como patrón. Entonces ahí se rompió justamente la idea de la subcontratación. Esto le genera mucho mayor certidumbre, mucho mayor seguridad jurídica al trabajador para saber a dónde, cómo, cuándo está contratado. De tal manera que lejos de que esto sea alguna manera nueva de explotación, no es ninguna manera, ni mucho menos nueva, para que se sienta desprotegido. No, el trabajador está blindado. Insisto, por el mismo texto del propio artículo 15A, si no se encuentran estos tres elementos, entonces ese beneficiario en automático se vuelve patrón. Y lógicamente, con todas las cargas de cualquier patrón, seguridad social, afores, Infonavit, etc. Ahora, el beneficiario, es decir, el contratante, se debe asesorar tanto en el inicio como en la permanencia del contrato, que ese patrón cumpla con sus obligaciones patronales, porque si no cumple con sus obligaciones patronales, en automático se vuelve solidario responsable. Miren ustedes, la que sigue, por favor. No se permitirá el régimen de la subcontratación cuando se transfiere de manera deliberada a los trabajadores de la contratante a la subcontratista. Está muy redactado, debiera decir en todo caso a la contratista, es el único término que como se les fue a los diputados, con el fin de disminuir derechos laborales. Y entonces aquí vienen estas multas, que son de 800, de 1.600 hasta de 3.200 días de salario mínimo. Multas para el patrón. Y entonces aquí las autoridades fiscales están precisamente, como les comentaba hace un rato, están muy pendientes de qué es lo que este tipo de simulaciones que están haciendo. Les comentaba que la licenciada Cristina González compartió con nosotros hace un par de meses justamente estas ideas, diciendo precisamente qué es lo que está haciendo en este caso el Seguro Social. Ha detectado estos esquemas de tributación, claro, ella dice, nosotros somos autoridades fiscales, estamos preocupados por el entorno económico, estamos preocupados por los trabajadores, estamos preocupados porque pues, los patrones no están pagando justamente las cuotas obrero-patronales. Digo, si estuvieran realmente preocupados de esa manera, ahora resulta que el lenguaje oficial, en el caso concreto del Instituto Mexicano del Seguro Social, es la preocupación de los trabajadores. Digo, si fuera eso, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tenemos más del 64.5% de asuntos en materia de seguridad social. Es decir, ya lo menos son los problemas obrero-patronales. Más son problemas de materia de seguridad social. Si realmente fuera este el discurso, que es una válida preocupación del Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores, no tendríamos tantos juicios, ¿no? Qué lástima que se fuera el presidente para que también validara esto. He resuelto miles de asuntos, y que son muchos de ellos en materia de seguridad social. Bueno, pues la inmensa mayoría es precisamente condenando al Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces esto viene a denotar justamente lo inexacto de que esta águila pretenda ser justamente la salvadora, ¿no? Sí establece con todas estas, con todas estas láminas nos podemos dar cuenta que ciertamente su preocupación es justamente el que no el derecho mismo de los trabajadores, sino que a partir de ese derecho es como obtiene el tributo correspondiente. Recuerden ustedes que en términos del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las aportaciones de seguridad social son contribuciones, y por lo tanto estas contribuciones, pues evidentemente es lo que ya no le está permeando al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las acciones para combatir el outsourcing? Bueno, pues manda cartas, manda invitaciones, hace intervenciones ya de manera directa a las empresas. Aquí tenemos algunos números. Vean ustedes, y esto es algo muy curioso que me llamó mucho la atención.
Estas acciones emprendidas por el Sistema Mexicano de Seguro Social nos dice que son, no sé cuántas hay, mil revisiones que han hecho a los clientes, es decir, del propio outsourcing. A los socios y o trabajadores de estas sociedades cooperativas han sido 33,000 revisiones que les han hecho. Y a los asesores, es decir, a los despachos, en proceso, 5. ¿O cuántos son? ¿Sí, verdad? Terminados, 0. Revisaron, 5. Sí están diciendo mucho. En su discurso es, no tan solo, cuidado asesores, cuidado despachos, ustedes que están asesorando las planeaciones fiscales, están en la mira. ¿De cuántos? Estos son cifras de ellos, ¿eh? ¿Qué es lo que están haciendo? Fíjense nada más acá. Fueron 438,798 correos electrónicos, es casi medio millón de correos. Y de medio millón solamente intervinieron a 5. Bueno, 5 asesores, ¿no? Entonces, pero sí están haciendo, sí, claro. Sí están. Este mismo discurso, adelante, lo trae el SAT. Pero ven ustedes acá la declaración justamente del. Bueno, hay SAR antidrogas y también hay SAR antifisco, ¿cómo le llamaremos? El jefe de servicios, Alfredo Gutiérrez, fíjense nada más aquí cómo dice que ha habido, precisamente a través de estos sistemas de outsourcing, 20 y tantos millones de pesos que no se han tributado. Ya explicó que se han iniciado procedimientos no tan solo de carácter administrativo, sino también de carácter penal. Y no nada más se limita a decir eso, sino que también ahora dice, y cuidado aquellos que se encuentren en otros esquemas, la que sigue. Hemos detectado que en la ciudad, en Tampico, en Cancún, se han llevado a cabo este tipo de esquemas de tributación. Bueno, pero dicen, voy por más, y no nada más me voy con las sociedades cooperativas, voy hasta con los sindicatos. Y bueno, aquí tenemos algunos dirigentes sindicales. Yo creo que son poderosos, ¿no? No creo que sea en esta administración, probablemente. Pero, pues este es el discurso oficial. Entonces, con todo esto lo que les quiero compartir es justamente la idea de tener pues, mucho cuidado con lo que se está haciendo. Sí hay responsabilidades, sí existe este nuevo mecanismo de la subcontratación, pero es muy formal. Esto, lejos de generar una incertidumbre a los trabajadores, por lo contrario, por la formalidad que trae robustecida, pues bueno, realmente viene a generar una situación más bien mayúscula de protección a los propios trabajadores. Y ya no hablamos de la PTU porque aquí este tema, que es justamente, me parece que este es el tema central del por qué se terceriza. Y en este sentido, la PTU es justamente el tema, pero con esta ampliación a la ley, me parece que el outsourcing va a dejar de ser atractivo. Señores, muchas gracias por su atención y pues continuamos con la sesión.